Bueno, pero si quiero hacer algo al final de esta palabra, que Jorgito te voy a pedir que cuando venga esa parte te aviso, paramos la grabación porque yo necesito bajarme. Entonces, ok. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido lejos de la presencia de Dios? Creo que todos hemos pasado por eso y a veces nos llegamos a preguntar si es que nosotros no tenemos un propósito o una misión con Dios. Si nosotros llegamos a los pies del Señor por mera casualidad o porque de verdad tenemos algo planeado por Él. Amén. Y muchas veces es por fatiga, que estamos cansados, estamos tribulados, o simplemente tenemos, hay que decirlo, pereza de, digamos, buscarlo. Y eso hace, y poco a poco el enemigo va llenando tu mente y te va diciendo, tú no mereces el amor de Dios. Y lo que haces es que te alejas más de su presencia. Amén. A todos nos ha pasado. Y por eso el Señor me compartió esta palabra para compartirla con ustedes. Y no solamente eso, sino yo ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Las cosas que cada uno de nosotros podemos mejorar y no quedarnos mucho tiempo en ese estado. Porque creo que cada cierto tiempo podemos caer ahí. Pero saber cómo salir de ese estado y involucrarnos y recordarnos nosotros mismos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Reflexionando en los mensajes que hemos recibido las últimas semanas aquí en la iglesia con nuestros pastores, Pastor Jorge Brown, su esposa, los líderes, los ujieres que se han subido al altar a dirigirse al pueblo. He visto una tendencia y con, trato de prestar atención a las palabras que dan cada uno de ellos para ver la similitud que hay entre ellas. Y una que he visto en la última semana es que nos están incitando mucho, Dios nos incita mucho en leer su palabra. Amén. En que casualmente la palabra de ayer, del día viernes, nos incita a que busquemos la sabiduría de Dios, que es su palabra. Amén. Y yo quiero que eh, tengamos atención, nuestros oídos presten atención, ¿verdad? A esas cosas que veamos en las palabras, en las prédicas que vienen a traernos aquí, ¿verdad? Esas tendencias que hay, porque ese es el Espíritu Santo hablando a través de sus líderes, de sus pastores, a su pueblo. Porque Dios quiere que veamos algo. Dios quiere que nos metamos más en la Biblia. Dios quiere que entendamos qué efecto tiene la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Hemos escuchado que la palabra de Dios es una guía, ¿verdad? Aquí tengo algunos, digamos, características de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da revelación de Dios. La palabra de Dios nos muestra su voluntad en nuestras vidas y lo que Él planea hacer. La palabra de Dios es consuelo, es paz, es esperanza y es una guía. Amén. Y por eso quiero seguir con ese hilo, eh, porque siento que no solamente no estamos contestando, ¿verdad?, las preguntas del mercadito, sino que, sino que para mí, como debe ser para ustedes también, debe ser mucho más importante conocer a Dios. Y Dios lo conocemos en el momento de oración, en el momento de intimidad, en el momento en que nosotros, ¿verdad?, lo buscamos. Pero leer su palabra también es buscar a Dios, porque Él está escrito aquí. Él está aquí, es una palabra viva, porque Dios es un Dios vivo. Amén. Entonces yo quiero que eh, conversemos 3 puntos, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos da la palabra de Dios a nuestras vidas? El primer punto, la palabra de Dios nos da a nuestra vida paz. Amén. Vamos a ir a Romanos 8:28. 8, Romanos 8:28. Romanos 8, versículo 28. Jorito, podemos agarrar un micrófono extra y pasarlo para que lean los versículos y también se escuche en la grabación. Él tiene uno. Ah, quien tenga el versículo y quiera leerlo. Amén. Romanos 8:28.
Amén. Amén. La palabra de Dios nos da a entender que todos los que estamos aquí sentados tenemos algo predestinado, ¿verdad? Que Dios no nos creó y fue inventando a medida que íbamos creciendo. Como que hoy nació, ejemplo, Jocelyn. Hoy nació Jocelyn. Vamos a ver qué le pongo a hacer a Jocelyn en el futuro. No, desde que Jocelyn, en la fundación del mundo, ya Dios sabía que Jocelyn iba a hacer tal cosa con su vida. Y que Jesús, inclusive, iba a morir por ella. Amén. Porque nosotros hemos leído y se ha predicado sobre la presencia de Dios, presciencia, no la presencia, presciencia de Dios. Lo pueden buscar en YouTube, el pastor lo subió. Eh, ¿Cómo? Presciencia. La prédica de viernes de enseñanza está en la página de YouTube para que los que quieran saber un poco más de la presencia de Dios lo puedan hacer. Amén. Pero la presencia de Dios es básicamente ese conocimiento que nos da Dios de entender que antes de que la tierra y el mundo se creara, ya Dios tenía un propósito para todo. Ya Jesús estaba con Dios. Ya Jesús tenía el propósito de venir eventualmente a la tierra y morir por nosotros. Ya desde ese momento, antes de la fundación del mundo, ya se conocía eso. Amén. Entonces, como nosotros tenemos la palabra de Dios que dice el versículo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese pedacito que todas las cosas le ayudan a bien, es Dios diciéndonos a nosotros, tranquilo. Porque si tú me amas, si tú, ¿verdad?, me buscas, tú no vas a tener ningún tipo no deberías tener ningún tipo de temor. Somos humanos, tenemos temores, ¿verdad? Ya sea, mañana tengo que entrar a un trabajo, está bien difícil, en el trabajo tengo que rendir porque si no me botan, o si no estudio bien, no voy a pasar el examen del profesor que está difícil en la universidad. Todas esas cosas nos frustran, nos pueden asustar también. Pero Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Entonces usted tenga paz, porque la palabra me está diciendo que usted tiene que tener paz. Entonces eso es el primer punto, ¿verdad? De la palabra de Dios nos da paz. Vamos también a leer Isaías 26:3. Quiero escuchar a alguien que no se escuche mucho, que quede grabado su voz. En el futuro lo vamos a utilizar para la inteligencia artificial. Cualquiera que lo tenga. Isaías 26, versículo 3. Di que no me lo deja a mí. Daniel lo tiene. Gracias, Daniel. 26:3. Amén, amén. Tú guardarás, ¿verdad? Dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué decía el anterior? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman. Y aquí añaden que los que perseveran tendrán paz. Entonces, la palabra de Dios nos da a entender las cosas que tenemos que hacer para que Dios, ¿verdad?, nos dé paz. Es amarlo y es perseverar en Él. Amén. Entonces, jóvenes del Centro Cristiano Embajador de Cristo y mi persona, nos digo a todos, tengamos paz. Porque sé que crecer asusta. Sé que crecer implica una transformación. Cuando nosotros crecemos, no sé si ustedes han llegado a ver cuando las personas crecen, a veces se les forman unas líneas en la espalda. Es porque su cuerpo, su piel se está estirando. Para crecer hay que pasar por un proceso. ¿Me están entendiendo? Amén. A veces unos tienen estrías en los brazos o en las rodillas. No es porque se engordó, porque creció.
el cuerpo se transforma. Así mismo debemos nosotros pasar por un proceso. Y no se asuste cuando vamos a pasar por el proceso. Amén. La cara de Mari. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Vamos con el siguiente punto. Propósito. ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito que Dios quiere en su vida? Amén, yo también. Pero para eso tenemos que leer su palabra. Los agarré. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. No sé si en inglés se dice First of Peter. No, nunca he ido. ¿Cómo? Nunca he ido a una iglesia que hable en inglés. ¿Tú sí has ido, Jorito? No, no tienes la experiencia de eso. Primera de Pedro 2:9. ¿Quién lo tiene? Amén. Primera de Pedro 2, versículo 2:9. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciar. ¿De qué luz se está refiriendo? La luz de Jesús. Pero el versículo nos da a entender nuestro propósito en este mundo, que es anunciar, ¿verdad? El evangelio, hablar de Jesús a las personas. Si usted quiere un propósito y un propósito eterno, un propósito más allá de lo que importa en esta tierra, aquí en la palabra de Dios, en este pasaje, usted lo tiene. Porque a veces nos sentimos perdidos diciendo que voy a estudiar, que voy a trabajar. Les voy a conversar y voy a compartir de un muchacho que trabaja en mi empresa. Mi proceso fue totalmente diferente al proceso el cual está pasando él en este momento. Pero mientras él me decía su situación, yo veía en él su semblante, una persona asustada, una persona que quizá tiene que demostrar mucho, ¿verdad? Que busca resaltar. Todos queremos, en alguna otra cosa queremos resaltar, queremos ser vistos y eso es normal. Algunos quieren ser vistos para llamar la atención y quieren ganar, como se dice, gracia, pero otros quieren significar para alguien algo. Y cuando yo lo vi de esa forma, me sentí un poco mal porque por más que yo algún momento me haya sentido así, siempre recuerdo que tengo a Dios y que tengo, ¿verdad?, un Padre que a pesar de todo me ama, me ha cuidado a mis familiares y en Él encuentro propósito. Pero los que no conocen a Dios viven una vida que quizás siempre tienen que demostrar algo y no saben a quién, pero necesitan demostrar algo. Amén. Entonces, esta persona tiene entre 20 y 23 años, menor que yo. Y yo empecé a trabajar a los 19, empecé en la misma posición que él, pero en un departamento diferente. Él, ¿verdad? Le entró a una pasantía hace 6 meses y le acaban de decir esta semana que no lo van a renovar. Y yo tratando de calmarlo, de que tranquilo, son cosas que pasan, y también tratando de meter la palabra ahí para consolar, ¿verdad?, su situación. Me di cuenta de que es difícil. Él es una persona, si no me equivoco, el menor de varios hermanos, y para una persona que es menor de varios hermanos, tú toda la vida quieres demostrar, ¿verdad?, que vales. Toda la vida quieres significar algo para tus padres, para tus compañeros, quieres resaltar. Y él me decía que él, en todo este tiempo, ¿verdad?, él sentía que él no había aprendido nada. Y ahí fue donde yo le dije que la gente pierde porque quiere. Yo lo veo de esa forma.
Si tú, digamos, decidiste emprender a hacer algo, sea un cambio físico, sea, no sé, una charla en la escuela o algo que quisiste hacer y te fue mal, tú decides si pierdes. Porque de esa experiencia tú aprendiste algo, aprendiste que ese camino no te funcionó, ¿verdad? Entonces yo traté de decirle eso y al momento en que él me escuchó y se calmó, él tiene un proyecto, él tiene un proyecto aparte. Yo le dije, mira, ahora tienes más tiempo para emprender eso que te gusta. Y él dije, sí. Y yo dije, y me decía, yo siento que no aprendí nada. Bueno, que lo que vi aquí no me gusta para el futuro. Yo dije, bueno, ahí está, te diste cuenta. Intentaste y no te gustó. Tienes 23 años, 22 años. Ya puedes emprender otro rumbo, otro camino. Y ver su mirada de preocupación, de que se desmoronaba, de que estaba cabizbajo, también un poco enojado, ¿verdad? Porque te dicen que no sigues y tu contrato se acaba en 2 semanas. Te da ganas de que no ir más. Yo lo puedo entender, yo lo puedo entender. Pero cuando uno ve esas cosas, uno se da cuenta que en los caminos de Dios te pueden pasar esas cosas, pero tú encuentras consuelo, encuentras propósito, encuentras paz, porque el Señor nos brinda eso, ¿verdad? Y ese es lo que dice este versículo. El título de ese versículo dice, el pueblo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nos incluye a nosotros. Nosotros tenemos un lugar, ¿verdad? Tenemos un país, si lo quiere llamar así, tenemos, ¿verdad? Un hogar con Dios. Tenemos nombre y apellido con Dios. Dios nos dio un propósito y al traerte aquí a la casa de Dios cada fin de semana, cada día de semana, es una forma de Dios de decirte, me importas y quiero que estés aquí. Y si tú aceptas, ¿verdad? Ese llamado, eh, encontrarás lo que muchos allá afuera no ven y que necesitan. Amén. Entonces vamos a leer el siguiente pasaje sobre este punto, propósito, Efesios 1, 4 y 5. Efesios capítulo 1. Si ya lo encontró, me espera, que yo no. ¿Cómo es que dice el pastor? Primera de Colosenses. Eso sí me dio risa. Cualquiera en sus primeros años se puede equivocar. ¿Lo tienen? Efesios 1, 4, 5. Ese era para ver si estaban despiertos. Y ya voy, aquí está. Capítulo 1, del 4 al 5. Ahora con esta palabra, gracias Gaby, amén. Con este versículo confirma lo que les comentaba, de que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros ahora pasamos a ser parte del reino. ¿Por qué? Porque antes de Jesús solo se consideraba pueblo de Dios a los israelitas. Amén. Pero Dios no podía dejar que su creación se perdiera. Y pasamos de ser creación a ser hijos, ¿verdad? Entonces no sé para cuántos de ustedes es importante que te llamen hijo. ¿Verdad? Ojalá que sí, ¿verdad? Yo no veo un mundo donde yo no hubiese estado con mis papás. No sé ustedes. Entonces, entonces no creo que ahora conociendo al Señor, no me imagino una vida sin su presencia en mí. Amén. Entonces por eso es importante y Dios nos da con este punto el propósito en Él. ¿Verdad? Tenemos un llamado, tenemos dones, ¿verdad? Que Dios nos pone en nosotros para explotarlos y ofrecérselos a Él.
No todos tienen que cantar, no todos tienen que tocar instrumentos, o yo no toda la vida voy a tener que hacer esto, porque Dios te sigue preparando y te sigue haciendo crecer, te da dones, porque Él necesita de ti en este momento hacer algo, pero un proceso te lleva a otro lugar. Amén. Yo recuerdo, veías un corredor de, no sé, creo que una persona normal como nosotros, un cristiano normal como nosotros, haciendo ejercicio. Mikey que hace ejercicio y Daniela que hace ejercicio. Y él corría y él decía, la gente no me cree. Y iba corriendo, yo no sé cómo lo hizo, yo estoy cansado aquí ya. Y iba corriendo, chan, 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 a un buen pace, a un buen paso, y hablando, yo estaba sorprendido. Pero más me sorprendió lo que salía de su boca, que era una palabra de bendición. No todo el mundo el que anda por ahí corriendo te da buenos consejos, y él te estaba dando la palabra de Dios. Pero ese no es el punto. Él decía, la gente cree que Jesús solamente era un flacuchento, lo ven con el peinado hacia abajo, que era hippie, con barba, que no sé qué cosa. Pero Jesús era un hombre, él defendía, era un hombre fuerte. Porque ¿quién soportaría llevar la cruz? ¿Quién soportaría los clavos? ¿Quién soportaría, verdad, los latigazos si no hubiese pasado por un proceso? Jesús ayunaba, Jesús buscaba de la presencia de Dios cada mañana. Hay varios pasajes en el cual Jesús subió un monte. ¿Quién sube un monte aquí? Es que nada más lo leemos y monte nos creemos que es un montecito, una colinita chiquita, pero un monte es un monte. Y él subía a orar, a buscar la presencia de Dios. Creo que hay algo, ¿verdad? Porque la Biblia, cada palabra en la Biblia tiene un significado, tiene un propósito. Y yo creo que detrás de lo que es subir un monte a buscar la presencia de Dios hay algo importante. Pero él defendía eso. Y eso es algo que yo les comento porque él en su rubro, en lo que él hace, se dedica, lo que le apasiona, también incluye a Dios. Entonces también busquemos incluir en nuestros planes personales el propósito de Dios. Amén, que es anunciar su palabra. Vamos a el tercer punto. ¿Cuál era el primer punto? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, están prestando atención. Segundo punto. Amén. Y bueno, vamos para el tercer y último punto. Esperanza. Hay una canción que sabe que está acá. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre. Amén. Vamos a leer Jeremías 29:11. ¿Se lo sabe? ¿Te imaginas que no hubiese sido ese? Qué pena, quedaste grabada. 29:11. ¿Lo tienen? ¿Quién lo va a leer? Amén. Esa es la esperanza que tenemos, que es en Cristo Jesús, que Él tiene todo bajo control. Él conoce todo lo que vamos a hacer en esta vida y lo que no haremos en esta vida. Él, aparte de darnos paz y propósito, nos da la esperanza eterna. Amén. ¿Y qué es la esperanza eterna? Estar con Él, ¿verdad? En la eternidad. Estar con Él en el para siempre, estar con Él saludables, llenos de gozo, alabándolo, porque nos va a dar, ¿verdad? La corona, ¿verdad? De estar ahí reinando con Él y por la eternidad. Amén. Y cuando usted, me acuerdo, otra anécdota, recuerdo que estaba en la escuela y tenía que pasar un examen sí o sí. Sí o sí. Y yo creo fielmente, y ahora lo veo, que Dios utiliza cualquier oportunidad para que tú, ¿verdad? Veas su gloria, lo veas a Él,
¿verdad? Que se pone así como que, te ayudé, ¿eh? Te ayudé, ¿viste que te ayudé? No que me ayudó, que me aprendí toda la cosa, no lo veo de esa forma, porque yo me quedé estudiando toda la noche. Y yo no hago eso y me quedé estudiando toda la noche porque quería pasar mi materia bien. Y recuerdo que tenía mucho miedo, mucho miedo y no sé, yo normalmente no tengo miedo, ¿verdad? No, miedo, no tenía miedo. No, tenía que pasar porque era la única materia que me costaba, que era matemática. Entonces, eh, yo ese día en la madrugada, recuerdo, yo todavía no íbamos a la iglesia. O sea, en el sentido de que no había todavía la iglesia que estamos ahorita, no se había establecido como la conocemos ahorita. Pero sí iba los sábados congregarnos con los hermanos, ir en casa, desde allá venimos nosotros, ¿verdad? Y recuerdo que ese día yo me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Ya no estoy cansado, no voy a estudiar más, salga lo que salga. Y después algo me dice en mí, qué dice la Biblia cuando tengo miedo? Porque tenía miedo, tenía mucho miedo. Y me acuerdo de un pasaje que, si no me equivoco, tendría que buscarlo, Salmo, creo que era Salmo, que declaraba que en el día de temor yo en ti Dios confío. Si no me equivoco, así iba el pasaje. En el día que temo, yo en ti Dios confío. Y recuerdo que leí ese pasaje y no es que me fui a dormir con toda la paz del mundo, pero me fui desde que me dormí hasta que me fui a hacer el examen, que yo no recordaba ni un número en la cabeza. Lo único que me decía era ese pasaje. Eventualmente eh, pasé el examen, pero lo primero que hice fue llegar a mi casa y darle gracias a Dios. Porque Él te da, ahí entendí, ¿verdad? Que espera en Él, ¿verdad? Buscarlo a Él primeramente, dejar tus miedos en Él, dejar, ¿verdad? Tus tribulaciones, tus padecimientos, tus enfermedades en Él, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Y esa es la esperanza que Él nos da a nosotros, de que nos da esa paz, nos da ese propósito y que eventualmente nos encontraremos con Él en el cielo, si así nosotros lo creemos. Porque si lo creemos, lo lograremos. Porque si tú crees y tienes fe en Dios, tú buscarás siempre en tu vida glorificarlo con lo que hagas. Amén. Entonces, vamos a leer Salmo 138:8 para terminar. Salmo 138, versículo 8. 138, versículo 8. Amén. Amén. No desampares la obra de tus manos. Para mí es decirle a Dios que como Él ha trabajado todos estos años en mí y lo que Él va a seguir trabajando, ¿verdad? Que Él lo cuide, que Él me guarde, que eso que Él ha hecho en mi vida, ¿verdad? No se pierda y yo tenga esa esperanza en Él al final. Amén. Ahora vamos eh, a pasar a la dinámica. Para eso vamos a estar buscando en sus Biblias Juan 6. Juan 6, versículo 25. Eso es lo que vamos a estar, con lo que vamos a estar terminando. Juan 6, vamos a leer bastantito. Juan 6, versículo 25. ¿Quién lo tiene? Eso lo voy a leer yo. Amén. Jesús, el pan de vida. Todos estos puntos se resumen y todos nos llevan a Jesús. Amén. Jesús, como dice una canción, es el centro de todo. Amén.
Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis, el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Gente incrédula, ¿verdad? ¿Qué obra haces, santo? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahí los confrontó y les dijo que no fue Moisés el que puso el pan, el maná, ¿verdad?, en sus mesas, sino el Padre. Y que el Padre ahora les estaba dando, ¿verdad?, el pan de la verdad, que era Jesús. Dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y terminamos con el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo.